¿verdad? Estamos estudiando, hermanos, durante la predicación una serie que se llama El sostenimiento de la iglesia. Hoy voy a terminar esta serie, es una serie pequeña, es el tema número 8. Espero que haber tenido la capacidad de haber expresado con claridad lo que la Biblia dice respecto a los diezmos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ofrenda. Quiero comentarles, hermanos, que hablar de las ofrendas es hablar de un tema que también me llevaría varios sermones. Pero dado que la ofrenda es algo más conocido, voy a mencionar el tema de una manera genérica, sin pasar por alto aspectos relevantes e importantes. Voy a dar más énfasis al hecho de los tipos de ofrendas que nosotros encontramos en la Biblia y que solemos también cotidianamente darle al Señor. De allí que el título de la predicación de hoy se llame precisamente Las ofrendas. Hablamos de plural, no nomás de la ofrenda, de las ofrendas, porque en la Biblia encontramos varios tipos de ofrenda. Hay algunos que a lo mejor ya no estamos acostumbrados a practicar, pero hay algunas que definitivamente sí tenemos que practicar. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia nos enseña que el diezmo es una cantidad específica, primera, que yo tomo de mi salario y que aparto para honrar a Dios. ¿Qué es la ofrenda? Y que el propósito principal de esa cantidad, de ese diezmo, es el sostenimiento de aquellos varones que dedican su vida, que consagramos nuestra vida como pastores, en este caso, al servicio de Dios. ¿Cómo se sostiene todo lo adicional? ¿Cómo apoyamos a los hermanos que están en necesidad? ¿Cómo apoyamos el mantenimiento? ¿Cómo apoyamos la construcción? ¿Cómo apoyamos la renta de un lugar, de un inmueble? ¿Cómo satisfacemos otras necesidades naturales también innecesarias en una iglesia? Para eso son las ofrendas. ¿Cómo sufragamos los gastos de los misioneros, de las obras misioneras, las gasolinas, la caseta, todo eso? A través de ofrendas. En la Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos por lo menos 5 tipos de ofrendas. Hablamos de primicias, hablamos de ofrendas de paz, hablamos de las ofrendas para los que están en necesidad, de las ofrendas para el mantenimiento, construcción o remodelación de los inmuebles, en este caso de los templos, y hablamos también, en quinto lugar, de las ofrendas misioneras. Empecemos con la primera. Vamos a hablar de las ofrendas de primicias. Vamos al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio. Capítulo 26, versículos 1 y 2. El pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo que cotidianamente tenía que estar recordando que toda provisión provenía de Dios. Así que, independientemente de lo que diezmaba, tenía la responsabilidad de ofrecer una primera ofrenda. Y esa ofrenda se conocía como una ofrenda, como la ofrenda de las primicias. ¿Alguien recuerda qué era la ofrenda de las primicias, hermanos? La primicia significaba que si tú eras alguien que sembraba la tierra, lo mejor, esto es importante, lo mejor del primer fruto, tú lo tomabas y lo llevabas al tabernáculo o lo llevabas al templo como un reconocimiento, esto es importante, como un reconocimiento de que todo lo que tú ibas a cosechar era una provisión de Dios. Por ejemplo, aunque no es una ofrenda que esté repetida en el Nuevo Testamento, ¿podría hoy un creyente dar una ofrenda de primicias? Tal vez su primer salario en un trabajo. No, esa podría ser una buena ofrenda. Pero el hebreo no solamente daba la primicia de la tierra, daba la primicia de los árboles, daba la primicia de los animales, e incluso como no podía, porque Dios no pedía sacrificios humanos, ¿sí?, sustituía a través de una ofrenda económica cuando tenía a su primer hijo, en este caso varón, porque también se consagraba como primicia el varón.
que abría en ese caso el vientre de una mujer. Entonces implicaba dar lo primero. Deuteronomio 26, 1 y 2. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. El 26:10. 26:10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Pregunta, hermanos, ¿con qué actitud se tenía que llevar el diezmo ante la casa de Dios? ¿Con qué? Con gozo, con alegría. ¿Con qué actitud se tenían que llevar las ofrendas? Con la misma, con alegría. Incluía incluso una declaración de que se reconocía a Dios, hermanos, como dador. Es interesante que en el Nuevo Testamento, hermanos, se usa el término primicias, ya no tanto como ofrenda, pero hablando de lo mejor. Vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 23 y 1 Corintios 15, 20. Así como nosotros le damos lo mejor a Dios, Dios también ha decidido darnos lo mejor a nosotros. Y para ello, Pablo, el autor de la epístola a los Romanos, respecto al Espíritu Santo, dice lo siguiente en Romanos 8, 23. Y no solo ella, Romanos 8, 23, ¿estamos allí? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos ¿qué dice? Las primicias ¿de qué? Del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, Dios nos ha dado lo mejor de Él. Aquellos que hemos creído en Él, nos ha dado lo mejor de Él. En este pasaje, ¿qué es? El Espíritu Santo. ¿Sí nos damos cuenta? Esto es maravilloso. Dice, así como tú has aprendido a darme lo mejor a mí, yo te doy también lo mejor a ti. Y en este caso, su presencia. Les voy a leer un pasaje, anótenlo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, dice 1 Corintios 15, 20. Porque Él vino a demostrarnos que Él ciertamente pasó por la muerte, pero fue el primero en resucitar para no volver a morir. Y un día también nosotros, hermanos, resucitaremos para estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué se dice primicias? Porque la ofrenda escucha esto, la ofrenda de primicias simbolizaba lo primero de algo que venía en abundancia. La resurrección de Cristo es las primicias porque representa lo primero de millones de resurrecciones que van a ocurrir en un momento cuando el Señor nos resucite y nos lleve delante de su presencia. ¿Sí nos damos cuenta? 2, la segunda tipo de ofrenda, ofrendas de paz. En las ofrendas de paz, hermanos, había 3 tipos de ofrendas de paz. Ofrenda de acción de gracias, ofrenda por un voto y ofrenda voluntaria. Pero vamos a entender primero, ¿qué era una ofrenda de paz, hermanos? ¿Cuál era el propósito de llevarle a Dios una ofrenda de paz? ¿Alguien no sabe? ¿No? Bien, una ofrenda de paz, hermanos, no era una ofrenda en la que tú le pedías a Dios tener paz. Era una ofrenda en la que tú ibas delante de Dios para reconocer que Él te había dado paz. 2, la ofrenda de paz, que era un sacrificio de animal, se cocía o se ofrecía encima del holocausto. Pregunta, ¿qué simbolizaba el holocausto? El pecado. Reconocías el pecado y que querías tener una comunión ¿con quién? Con Dios. Cuando una ofrenda de paz se llevaba, significaba que, ojo, me regreso. No se ofrecía una ofrenda de paz porque se deseaba tener paz, sino porque se tenía. Y se ofrecía encima del holocausto porque se reconocía
que se tenía paz como resultado de la comunión con Dios. Va de nuevo. Nosotros hoy no ofrecemos sacrificios, pero ¿podemos dar una ofrenda a Dios porque Él nos ha llenado de paz? Claro que sí. Pero ojo, la ofrenda de paz, y perdón que insista porque el tema lo amerita, no era porque se buscaba paz. Dije que se daba ¿por qué? Porque ya se tenía. Pero también dije que era el resultado ¿de qué? De comunión con Dios. Así que si tú y yo, hermano, hermana, en algún momento de nuestra vida no tenemos paz, no quieras encontrarla hojeando toda tu Biblia. Es que no tengo paz, es que estoy desesperado, es que yo quisiera un pasaje de la Biblia que en este momento me diera paz. Yo quisiera en este momento una oración para que tuviera paz. Yo quisiera, no. La paz no es el resultado de una oración en el momento. No es el resultado de un pasaje de la Biblia. No es el resultado de escuchar una predicación. La paz en la vida del creyente es el resultado de que ese creyente ha venido teniendo, ¿qué, hermanos? Más fuerte. Una comunión con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Así que la próxima vez que me falte paz, claro que debo de pedir a los hermanos, pueden orar por mí, estoy intranquilo, hermanos, no sé qué me pasa, estoy cayendo en la desesperación, en la ansiedad, pero tú también, hermano, vamos delante de Dios, dijimos, Señor, qué he descuidado de mi relación contigo. He dejado de orar, he dejado de creer, he dejado de confiar, he dejado de leer, he dejado de asistir a la iglesia. He dejado de acordarme de ti todos los días. ¿Sí me explico, hermanos? Porque por eso se pierde la paz. Entonces el oferente, había 3 ocasiones o 3 razones por las cuales daba una ofrenda de paz. Simplemente como una acción de gracias. Señor, gracias porque tú me has dado esta paz. Gracias porque me has bendecido. Y por esa razón yo traigo una ofrenda especial delante de Dios. Dios te ha bendecido de una manera hermosa y tú dices, hoy yo traigo una ofrenda especial para Dios y la dejas allí en la ofrenda por un voto. Señor, yo me comprometo delante de ti a lo que tú decides. Y cuando eso se cumple, tú vas delante de Dios, Señor, aquí está la ofrenda que yo te prometí por esta razón, por este motivo. O simplemente porque quieres dar una ofrenda, aquella porque agradecías algo que Dios te había dado. 2, porque te comprometías con Dios a hacer algo. 3, simplemente porque querías honrar a Dios. ¿Debe de haber alguna razón para la cual nosotros le demos gracias a Dios, hermanos? No, claro que no. Vamos a Levítico 3:1. Hay muchísimos pasajes, no es mi intención, como dije al principio, a dar una predicación exhaustiva, es recordar. Levítico capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. ¿Por qué es importante este verso? No solamente porque es la mención de la ofrenda de paz, sino porque en la ofrenda de paz se daba lo mejor. Y ya con lo que me sobró voy a dar una ofrenda. No. Si tú quieres honrar a Dios, no es con lo que te sobra, es porque tú ya decidiste, Señor, voy a entrar a trabajar y Señor, estoy orando por un trabajo, Señor, si tú me permites entrar a esta empresa, si tú me permites tener este trabajo, Señor, yo hago un voto, Señor, yo te voy a dar una ofrenda en reconocimiento a ese primer salario, a ese aumento, a ese incremento, a ese reconocimiento, a ese bono si me lo gano, Señor, yo te voy a honrar y se lo doy a Dios. Y cuando lo recibo digo, y me había comprometido con Dios. ¿Cuánto tengo? No, pues ya aunque sea. No, dice Dios, no. Es lo mejor. 3, para quien está en necesidad. Vamos a la palabra de Dios, a 2 Corintios, aquí sí me voy a tardar un poquito, 9, 6 al 15. A lo mejor tú y yo no estamos acostumbrados a una ofrenda de primicias, está bien, no hay problema. A una ofrenda de paz, está bien, no hay problema. Pero aquí sí, ofrenda para los necesitados, allí sí, todos tenemos que participar. ¿Sí queda claro?
la ofrenda de primicias y de paz era una obligación para el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel. ¿Pero podríamos imitarlo por gratitud? Claro que sí. ¿Verdad? Ahí sí. En la de las ofrendas para los que están en necesidad, allí sí, todos tenemos que participar. Bien, ahora ojo, aquí hay algo muy importante. Los opositores al diezmo dicen, no. Ya no se tiene que diezmar, ya lo dije muchas veces. Y entonces se le pregunta a esta gente, ¿y entonces cómo se tiene que sostener a la iglesia? En la Biblia se nos dan las nuevas reglas para el sostenimiento de la iglesia. Vamos a ver lo que dice este pasaje en 9:6 al 15. Segunda de Corintios 9:6. ¿Ya estamos allí? La palabra de Dios dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, en ustedes, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de su justicia, para que estén enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos para ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Pregunta: ¿de qué tipo de ofrenda se está hablando aquí? ¿Es la ofrenda para sostener a la iglesia? ¿Es una ofrenda para qué? Fuerte, sin miedo. Para los que tienen necesidad. Dice, no. El Nuevo Testamento claramente dice ahora cómo se tiene que dar, cómo se tiene que sostener la iglesia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que cada quien no se tiene que decir a la iglesia, no se tiene que diezmar, no, que cada quien dé lo que quiera. No es cierto. Este pasaje habla de cómo debemos de dar cuando en la iglesia hay una persona en necesidad. Cada uno dé como propuso en su. Yo no voy a decir, hermanos, el hermano Germán, para aquellos que nos visitan, soy yo, está en necesidad, todos vamos a dar 500 pesos, así que véngase con sus 500 pesos para todos. No. Hermanos, el hermano Germán, nuestro hermano, la tal familia está padeciendo necesidad. ¿Qué les parece, hermanos, si levantamos ahorita una ofrenda? O tú acércate con el hermano y el hermano, mira, que Dios te bendiga. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que dar? Como propongas en tú. Pero la clave no está ahí, sino dice, no con tristeza, la misma característica, diezmos con alegría, primicias con alegría, ofrenda de paz con alegría. Si se trata de dar a los que tienen necesidad, ¿cómo? Dice, no con tristeza, pero también dice, Daniel, ¿a qué se referirá eso? Para que cuando yo no tenga también me den. Es que aquí dice que si siembro abundantemente voy a cosechar abundantemente. Yo sí quiero que Dios me dé, entonces ten. A ver, ojo, aquí no dice que si tú le das al pobre 100 pesos, Dios te va a dar 300. Aquí no dice eso. Dice que Él te va a bendecir porque eres desprendido. A lo mejor a un hermano lo va a bendecir en la salud, a otro lo va a bendecir con paz, a otro le va a bendecir su trabajo, a otro le va a bendecir su matrimonio, a otro le va a bendecir con sus hijos, o simplemente les va a dar paz. ¿No es esa una bendición de Dios? ¿Dónde podemos comprar 500 pesos de paz, hermanos? O 2 kilos de alegría. A lo mejor es lo que Dios te da. ¿Sí me explicó? Ahora, la bendición es lo que nos debe de motivar a dar.
Es pregunta. No. El deseo de dar al hermano. Gloria a Dios por este don inefable, porque podemos, ahora ojo lo que dice el 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ese hermano que está en necesidad, Señor, ora al Señor, tú bendíceme, tú provéeme, ¿verdad? Tiene el valor de pararse, hermanos, quiero que oren por mí, estoy pasando por necesidad, sí tengo trabajo, ¿verdad? Pero hermanos, se han enfermado mis hijos, se ha enfermado mi esposa, no me alcanza, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, hermanos, oren por mí. A lo mejor ni siquiera está pidiendo. Señor, hermanos, ayúdeme para que Dios me provea para todo lo que necesito. Y entonces tú te acercas con ese hermano, que Dios te bendiga, y le das una cantidad. Y ese hermano dice, Dios, gracias porque, o a lo mejor tú no lo sabes. Algún día a ver, me voy a regresar. Quiero retomar una idea que dije hace unos días. El día que Dios te esté bendiciendo en tu economía, o veas a un hermano en la iglesia con necesidad, y a lo mejor tú no tienes en abundancia, pero tú tienes, y tú tomas con amor, con acción de gracias, con fe en Dios, y dices, Señor, mi hermano está en necesidad, a mí no me sobra, pero tampoco me falta, él no tiene nada. O dos, Señor, me estás bendiciendo tanto, Señor, no sé por qué. Permíteme ver quién entre mis hermanos está pasando por necesidad para darle. No necesita ese hermano decir, a veces uno ve en la plática, en la conversación, y te acercas con él, hermano, ¿cómo estás? Se lo dejas en la mano. Oye, hermano, ¿qué pasó? Hermano, nunca te sientas ofendido cuando alguien te da una ofrenda. Eso es muy importante. Nunca te sientas ofendido. Nunca digas, no, hermano, ¿cómo cree? Porque le robas una bendición y tú te pierdes una bendición. Y entonces uno dice, Señor, gracias porque me permitiste, ojo, gracias porque me permitiste compartirle a mi hermano. Y otro dice, Señor, gracias porque me diste lo que yo quería. Dice, abundamos en acciones de gracias. Voy a regresarme al primer sermón. ¿Qué motivo? No es cierto, el segundo. ¿Qué motivó a Dios para poner como ley lo que Abraham había practicado de diezmar? ¿Qué motivó a Dios? ¿Qué buscaba Dios que hubiera en el corazón o que no hubiera en el corazón de su pueblo? Avaricia, amor al dinero. Cuando una persona, cuando un cristiano aprende a ser generoso, a no amar el dinero, va a dar. ¿Cómo va a dar, hermanos? Ay, ¿y a mí quién me dio? Y yo cuando pasé por necesidad, ¿a quién le pedí? Yo salí solo, ¿a poco anduve diciendo ahí entre los hermanos, ¿verdad? Ay, ese hermano ni viene. No, hermano, no te fijes en eso. Da. Como propongas en tu corazón. No te sientas mal. No estés viendo cuánto dan los demás. Ah, este no dio, y ellos tienen más que yo, entonces yo tampoco. No hagas eso. Tú propone en tu corazón dar y ya. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama, no dice al que da más, no dice al que da menos. A lo mejor traigo 20 pesos, pero ¿cómo le voy a dar 20 pesos al hermano si traigo yo 40? Dale 20 pesos. ¿Tú sabes para qué sirven 20 pesos cuando no se tiene nada? Y vaya que hoy yo digo, si hay cosas de 20 pesos, o sea, no quiero sonar, como les dijera, no sé, vamos, no estoy haciendo burla. Pero con 20 pesos ya te compras medio kilo de tortillas, ¿no? Y a veces nos sentimos mal. ¿Cómo le voy a dar? Hermano, tú te propusiste en su corazón, es lo que tienes. ¿Cuánto dio la viuda pobre, hermano? ¿Para cuánto crees que alcanzaba lo que dio? ¿Para un kilo de tortillas? No. Tal vez ni siquiera alcanzaba para 3 tortillas, pero dio lo que tenía. ¿Y por qué por qué Jesucristo la honró? ¿Por lo que dio? ¿Por qué la honró? Porque dio todo lo que tenía. Va de nuevo, hermano. Nunca te ofendas si alguien se acerca contigo y te da una ofrenda. Pero, hermano, nunca humilles al que le das una ofrenda.
porque eso también es bien importante. Oye, te queda re bien la camisa que te regalé, ¿eh? Oye, hermano, ¿y aquello que te vi que sí lo usaste para lo que querías? No, eso a ti ya no te importa. Ya no te interesa, tú ya diste. Dios le está respondiendo a él o a ella y a ti te está dando la bendición. Escucha, Dios a ti te está dando la bendición de dar. Y ahora sí, se hace con alegría. El que siembre escasamente, también segará escasamente. Esta es una motivación ¿a qué, hermanos? ¿A dar cómo? Con liberalidad, con abundancia. ¿Cuánto es abundante? Lo que ya dije hace rato, lo que uno propone en su corazón. Vamos al 8, vamos a retroceder al 8, 12 al 15. Dice la palabra de Dios. ¿No tienen calor, hermanos? ¿No quieren que prendan los ventiladores? Eloy, ¿podrías prender, por favor? Dice 2 Corintios 8, 12 al 15. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Dice Pablo, oye, el que necesita tiene necesidad de recibir, y el que tiene, hermanos, necesidad de dar. ¿Para que haya qué? Igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Me expliqué con claridad? Siguiente ofrenda, construir el templo. Hermanos, les quiero informar que todos los que están estrenando banca, porque ya están, miren, pintadas, lavadas, pintadas, acomodadas. Nos faltaron 4 de acá, hermanos, ¿verdad? Todos los que están ocupando hoy una banca pintada nos tienen que disparar unas pizzas a la salida. Es que a él no le tocó una pintada por eso. Hermanos, qué bonito se ve. No tenemos un templo lujoso y como lo he dicho en otros momentos, no lo buscamos. Porque en otro momento yo dije que Dios no nos mandó a construir templos, sino a levantar iglesias. Pero el templo habla también de cuánto amamos a Dios. Su limpieza, su arreglo, su acomodo, ¿cierto? Por eso estamos entrando en una nueva campaña de remodelación del templo. Y una de ellas era con las bancas. Viene ahora, hermanos, arreglar la parte de afuera. Vamos a comprar 40 metros de mosaico, de loseta de 40 centímetros para poner 2 hileras, para tapar la humedad, para poder pintar. No solamente se van a acabar de pintar las bancas, se van a pintar todas las sillas y mesitas de madera que están ahí abajo, hermanos. Todo se va a embellecer para que quede bonito, para que quede uniforme. ¿De dónde sale eso? De ofrendas especiales de la iglesia, de lo que usamos todos. Es para el beneficio de todos. ¿Sí me explico? Si alguien quiere reclamar qué pasó con su banca, no sé, porque la revolvimos. Sí, porque un día alguien me reclamó, ¿verdad? Sí les dije eso, ¿no? Un día me acerqué con un hermano ahí atrás bien enojado. Digo, ¿qué le pasa? Se sentó en mi banca el hermano. ¿Por qué se sientan en mi banca? Hermanos, las bancas no tienen dueño. Son para todos. Son para todos. Es que yo ya de tanto que me senté, ya le hice forma allí de mí, ahora me va a tener que costar otra vez. No, hermanos, suena chistoso, pero no. Cuidemos nuestro templo y para poder lograrlo hay que ofrendar. De la misma manera, cada uno como ponga en su corazón. Éxodo 25, estoy por terminar. Éxodo 25, 1 al 5. Éxodo 25, 1 al 5. Vamos a rentar, vamos a construir, vamos a ampliar, vamos a remodelar la casa de Dios, vamos a dar ofrendas. Dice Éxodo 25, 1, Jehová habló a Moisés diciendo, 25, 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Ojo, de corazón tomaréis mi ofrenda.
y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. 35, 4 y 5. 35, 4 y 5. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata y bronce. Hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos. Está Éxodo 35:10, está Esdras 7:16, está Nehemías 7:70. Siempre que había la necesidad de remodelar el templo, era pedirle al pueblo de corazón generoso. Así que, hermano, hermana, yo te animo. Tú no puedes hacerlo, no te preocupes, pero si puedes hacerlo, haz el esfuerzo, coopera, porque este lugar lo ocupamos todos. A lo mejor yo no puedo dar, vuelvo al punto, los 600 pesos, pero puedo dar 50, está bien. Pero es un lugar que yo ocupo. No puede haber indiferencia. ¿Por qué? Porque es para el beneficio de todos. Y para terminar, la ofrenda misionera. ¿Por qué levantamos 2 ofrendas en la iglesia, hermanos? Porque una es para las necesidades de la iglesia local y otra para las obras misioneras en las que estamos trabajando. Pablo motivaba a las iglesias, hermanos, a ofrendar también para las misiones. Filipenses capítulo 4, 15 al 17. Estoy en la recta final, hermanos, tanto de la predicación como de la serie. Ofrendas de primicias, ofrendas de paz, ofrendas para los necesitados, ofrendas para el templo, ya sea renta, ampliación, remodelación o construcción, y las ofrendas misioneras. Filipenses 4, 15 al 17. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que busca fruto que abunde en su cuenta? A ver, no voy a pedir que lo hagan, pero si yo pidiera, ¿quién ha levantado la mano para ir a nuestra iglesia allá a Astilleros en Guerrero? A lo mejor pocos la levantarían. Si preguntara, ¿quién ha ido a Muñoz? A lo mejor la levantarían un poquito más. Si dijera, ¿quién ha ido a Colman? A lo mejor otro poquito más. Pero si dijera, ¿quién va a ser bendecido con el resultado de esas obras? ¿Podemos levantar la mano? Todos. ¿Por qué? Porque damos nuestras ofrendas misioneras. ¿Sí me explico? Cuando estemos en el cielo y el Señor llame a cuentas al pastor Francisco Andraca para darle coronas en el cielo por el resultado del trabajo, a Omar por el resultado en Colman, a Esteban y a todo su equipo por el resultado, o en todos los casos los equipos, ¿quién más va a recibir coronas? ¿Nada más ellos? ¿Quiénes? ¿Todos quiénes? ¿Quiénes? Los que vieron para las misiones. Hermanos, qué maravilloso. Dice Pablo, yo busco fruto que abunde en su cuenta. Allá en el cielo, metafóricamente hablando, hay una cuenta en la cual el Señor, lleva su contabilidad de cómo la iglesia de Arenal está dando para las misiones, y Él va a bendecir de esa manera. La iglesia no pretende despojarte de tus bienes, hermano. No. Pretende que cada uno de nosotros entendamos que como gratitud a Dios, diezmamos y ofrendamos, y Él en su gracia nos va a bendecir más. Porque yo creo que ya nos bendice a todos. Que Dios los bendiga, hermanos.